¿Soy el malo por discutir con mi novia? ¿Por qué no me contó que el chico con el que se acostó le escribió? Les cuento desde el principio. Yo tengo 18 años, estudio y voy al gimnasio de lunes a viernes casi religiosamente. No soy el típico chico de gym que sube fotos marcando músculos. La verdad es que siempre uso ropa ancha, sudaderas grandes, y mi cara tampoco es que ayude mucho. No creo ser feo, pero tampoco alguien que volteen a ver en la calle. Yo voy a entrenar, pongo mis audífonos, hago mis series y me voy. Punto. Un viernes, día de pierna, pasó lo que nunca pensé. Ella me habló primero. Estaba en la prensa sacando mi última serie, ya con las piernas temblando, cuando sentí que alguien se me quedaba viendo. Giré un poco la cabeza y vi a una chava haciendo sentadillas búlgaras a un lado, con audífonos puestos, pero claramente pendiente de mí. Intenté hacerme el loco. Terminé la serie. Me levanté para limpiar la máquina, y cuando me agacho por el spray, la escucho decir algo así como que si ya me tocaba gemelos o si todavía seguía matando pierna. Le respondí con esa voz rara que te sale cuando estás sin aire, y ella se rió. Me siguió la conversación como si me conociera de siempre. Me dijo que siempre me veía en el mismo horario, que entrenaba bien y que le gustaba mi disciplina. Yo por dentro estaba como, ¿a mí? ¿En serio? Platicamos un rato entre series, cambiamos de máquina y en un descanso me animé a pedirle su número. Me lo dio sin dudar. Ahí empezó todo. Vamos a llamarla Luna. Los días siguientes se volvieron más interesantes. Íbamos al gym a la misma hora y ya no era solo entrenar, era entrenar y verla. Nos escribíamos de vez en cuando hasta que la invité a salir a un restaurante sencillo por una comida tranquila. Esa primera cita fue rara y bonita al mismo tiempo. Hablamos de amigos, de lo que queríamos estudiar, de miedos y de tonterías. En algún punto ella me preguntó de la nada si yo era virgen. No sé por qué, pero con ella sentí que no tenía que inventar nada, así que le dije que no. Ella se quedó en silencio un segundo, asintió y me devolvió la pregunta. Me dijo que tampoco lo era. No me escandalicé, cada quien con su vida. Pero luego vino el detalle. Le pregunté cuándo había sido su última vez y me dijo, muy tranquila, que había sido un día antes de conocerme. Y no voy a mentir, sentí un pequeño piquetito en el estómago, pero enseguida pensé, ni la conocía, no me debe nada, era su vida, su decisión. Seguimos comiendo, la plática fluyó y por fuera parecía que no me había afectado. Con el tiempo nos fuimos haciendo más cercanos. Yo estudiaba, ella trabajaba y decía que quería entrar a la universidad, pero no terminaba de decidir qué carrera. Yo soy de los que tardan en abrirse, porque mi última relación había sido un desastre. Mi ex, a la que voy a llamar Paula, me engañó con su amigo y todo terminó de la peor forma. Esa historia la guardé por un rato, pero eventualmente se la conté a Luna. Le dije que todavía tenía heridas que no sanaban del todo, que a veces me costaba confiar. Ella lo escuchó todo, me dijo que entendía, que con ella iba a ser distinto, que no me merecía algo así. También le conté que mi relación con mi familia no era la mejor, que había muchas broncas internas, cosas que no se arreglaron nunca, y que por eso yo era muy reservado con el tema de llevar a alguien a mi casa o conocer a los papás. Aún así, quedamos en que más adelante, cuando las cosas estuvieran firmes, nos presentaríamos a nuestras familias. Pasaron los meses y un día decidí que quería formalizar todo, que ya no quería eso de estamos saliendo, sino algo claro. Me puse creativo y busqué 2 anillos de esos sencillos pero significativos, uno morado para ella y uno amarillo para mí. No eran los típicos anillos genéricos de centro comercial. Me recorrí medio mercado para encontrar algo que se sintiera más nuestro. Cuando se los di y me declaré, me temblaban las manos. Estábamos en un parque, bajo un árbol enorme. Le dije que quería que fuera mi novia, que si se animaba a intentar algo conmigo. Ella sonrió, se puso el anillo morado, me abrazó y dijo que sí. Ese día sentí que finalmente algo estaba saliendo bien en mi vida. Yo soy muy bromista y a ella le gustaba eso. A veces la molestaba con el típico vamos a hacerlo en doble sentido, pero siempre en tono de juego. La realidad era que yo llevaba 2 años sin estar con nadie, justamente desde la relación horrible con Paula. Tenía miedo de repetir errores, de sentirme usado, de que todo fuera físico y nada más. Con el tiempo, Luna me contó más de su pasado.
Me dijo que el último chico con el que estuvo, el de un día antes de conocerme, era un tipo creído, medio soberbio. Ella se había enamorado y se dejó llevar, pero él jugaba con ella, estaba con otras, desaparecía, regresaba. Me contó que su mejor amigo, al que vamos a llamar Diego, se había enojado muchísimo cuando se enteró de que ella se acostó con ese tipo. No le caía nada bien, le parecía un presumido, y según Luna, Diego se alejó porque no supo manejar sus emociones y fue injusto con ella. Cuando me lo contó, algo se me revolvió. Ella decía que no era su culpa que su mejor amigo se hubiera ido, que él había sido exagerado y que cada quien hace lo que quiere con su cuerpo. Y sí, esa parte es cierta, pero había algo en su tono como cero empatía que me molestó. Me vi reflejado en Diego de golpe. Él viendo cómo su mejor amiga se metía con alguien que le parecía un desastre o simplemente despreciable, sintiendo traición, impotencia y rabia. Terminé diciéndole, tal vez más serio de lo que quería, que no estaba viendo el panorama completo. Le dije que su amigo había estado ahí para ella, que la había apoyado, y que claro que dolía enterarte de que tu amiga hizo justo lo que tú sabías que iba a lastimarla. Que obviamente se iba a sentir traicionado cuando se enteró de que ella se acostó con un tipo que la trataba mal y que encima a él le caía pésimo. Le dije que no había excusa para eso, que sí, que era su decisión, pero que mínimo entendiera por qué Diego se había alejado. Luna se quedó callada. Se notaba que no le gustaba que le llevaran la contra. Yo tampoco entendía por qué me había afectado tanto. Supongo que era eso, que en el fondo sentí que yo podría terminar siendo ese amigo que un día mira a la persona que quiere y ya no la reconoce. Pero todo quedó ahí en ese momento, según yo. Tiempo después, un día normal, mientras la molestaba otra vez con el chiste de vamos a hacerlo, ella soltó una frase que me atravesó. Me dijo que sentía que yo solo quería aprovecharme de ella. Me lo dijo medio en tono de broma, pero había veneno detrás. Eso me dolió más de lo que quería admitir, porque yo casi no la tocaba literal. Nos besábamos poco, por iniciativa de ella casi siempre. Yo era el que se quedaba con ella en llamadas todas las noches para que no se sintiera sola, el que la escuchaba llorar cuando tenía un mal día, el que la calmaba cuando se peleaba en casa. Y que ella pensara que todo eso era teatro para llegar al mismo punto que aquel tipo que la usó, me encendió. Le pregunté si de verdad lo pensaba, y no lo negó. Me dijo que a veces sí sentía que yo quería lo mismo que todos. Ahí exploté. Le expliqué que, precisamente por lo que había vivido antes, no quería estar con cualquiera. Que yo solo quería hacerlo con alguien que de verdad sintiera algo especial y único hacia mí. Que mi broma era solo eso, broma, porque en la práctica era el más miedoso del planeta. Pasé toda una semana sintiéndome como basura, cuestionándome si de verdad estaba siendo un hipócrita, si mis bromas la hacían sentirse objeto, si yo estaba repitiendo patrones sin darme cuenta. Ella se disculpó al final, me dijo que se había dejado llevar, que sabía que yo era diferente, y como compensación, me dijo que si quería, podíamos hacerlo. Yo le dije que no necesitaba eso, que no se trataba de eso, que solo quería que entendiera cómo me había hecho sentir. Una semana después el tema salió otra vez. Ella empezó a molestarme ahora a mí, diciéndome que no tenía agallas, que hablaba mucho pero no hacía nada, que igual yo era el que tenía miedo real. Yo la miraba y sentía que sí, que ella no estaba equivocada en eso. Yo tenía miedo, pero también sentía que si seguía huyendo del tema, iba a parecer que no me atraía, que no la deseaba. Al final le dije que sí, que lo haríamos, que dejáramos de darle tantas vueltas. Pero casi en el mismo segundo me pregunté si ella lo estaba proponiendo porque realmente quería o porque se sentía culpable por lo que me había dicho antes. Se lo pregunté. Le dije que si lo estaba haciendo solo porque se sentía mal, mejor fuéramos a tomar un helado, a caminar, a cualquier cosa menos forzar algo. Ella me aseguró que sí quería, que llevaba tiempo pensándolo, que le daba nervios pero también ganas. Fuimos a un lugar privado, pasó lo que tenía que pasar. No voy a entrar en detalles, solo diré que fue raro, bonito, torpe, como suele ser la primera vez con alguien nuevo. Yo salí convencido de dos cosas, que ella era especial para mí y que por eso mismo me daba pánico perderla. Pasó su cumpleaños el 29 de octubre. Yo me esforcé para que se sintiera especial. Detalles, mensajitos, un pequeño regalo. Llegamos al mes de novios más o menos.
Un día, cerca de su casa, quedamos de vernos para que me ayudara a estudiar para un examen, aunque era más una excusa para vernos, aunque sea un poquito más. Todavía no conocía a su mamá, así que usamos una banca en un parque cercano, con las mochilas, apuntes, todo muy normal. Todo iba bien hasta que, casi al final, se abrió la caja de Pandora. Empezamos a hablar de relaciones antiguas. Ella me dijo que se sentía incómoda con la idea de que yo hubiera estado con otras antes. Yo le respondí que entendía que diera cosita, pero que el pasado era pasado, que lo que importaba era que ahora estaba con ella, que la elegía a ella todos los días. Pero ella parecía medio conforme, medio pensativa. Y entonces pasó algo que cambió todo. Vi una sonrisa pequeñita, nerviosa, de esas que no son de alegría, sino de que estás escondiendo algo. Yo la conozco bien. Aunque lleve poco tiempo con alguien, me fijo mucho en los gestos. Esa microsonrisa fue la alarma. Le pregunté qué me estaba ocultando. Ella primero dijo que nada, que me estaba poniendo paranoico. Pero insistí. Le dije que sabía cuando mentía, que no me tomara por tonto. Se quedó callada un momento, miró al piso, jugó con el anillo morado y finalmente habló. Me dijo que el chico con el que se había acostado antes de conocerme, ese que jugó con ella, le había escrito un día después de su cumpleaños, que quería repetir, que la había buscado para verse otra vez, y que ella le había dicho que no, que ahora tenía pareja, que estaba feliz, y lo había bloqueado. Me lo contó con la tranquilidad de quien cree que está haciendo lo correcto y merece un aplauso. Yo me quedé congelado. No porque el tipo le hubiera escrito, eso al final no depende de ella, sino porque tardó casi un mes en decirme algo así, y porque ese patrón ya lo había vivido. Volví a tener frente a mí a Paula, mi ex. Ella también me había dicho una vez que un amigo le había escrito hace semanas, que no me lo había contado porque tenía miedo de que yo me enojara, que había sido un error. Yo, en ese entonces la perdoné. Lo hizo una segunda vez, otro mensaje, otro, no te lo conté por miedo, se lo volví a pasar. La tercera ya no fue mensaje, fue infidelidad completa con ese mismo tipo, y me enteré de casualidad, leyendo su celular que dejó olvidado en la mesa. En ese parque, con Luna enfrente, sentí que el pasado se me repetía en la cara. Le dije que no podía con eso. Le recordé que ella sabía lo que Paula me había hecho, que se lo conté con lujo de detalles, que sabía lo mucho que me había costado volver a confiar. Y aún así, cuando pasó algo que sabía que podía detonarme, se quedó callada semanas. Me dijo que tenía miedo, la misma palabra, el mismo guión. Ahí exploté. No fue mi mejor momento, lo admito. Le dije que no entendía cómo podía hacerme eso, que lo que había hecho no era un simple error, porque un error de impulso lo cometes y al minuto lo dices. Esto era algo que había guardado casi un mes. Le pregunté cómo se sentiría ella si yo hiciera lo mismo. Que una chava con la que estuve me escribe, yo le contesto, no le digo nada, y después de semanas se lo suelto como si fuera un detalle cualquiera mientras estudiamos matemáticas. Ella empezó a llorar. Me pidió perdón una y otra vez, me decía que no quería perderme, que lo había bloqueado, que no pasó nada más, que se había dado cuenta de que yo era diferente, que no debía haber ocultado nada. Las lágrimas rodaban y ahí fue cuando me cayó otro 20. Cada vez que alguien se equivoca, llora, y los demás tenemos que bajar la voz, abrazar, consolar, decir que todo estará bien. Pero yo era el que estaba roto, el que tenía todo el derecho a llorar, y en lugar de hacerlo me tocaba cuidar su llanto. Le dije que me sentía como un perro al que le lanzan un hueso cuando conviene. Le recordé que había dejado de hablar con mis amigas por respeto a ella, que no tomaba, que no hacía tonterías, que cada día le preguntaba si estaba bien, si algo le había molestado, si había pasado algo raro y jamás me dijo nada. Que yo cargaba con toda la presión de ser diferente a los demás, mientras ella repetía patrones que sabía que me dolían. Ella me dijo que estaba exagerando, que la estaba juzgando como si fuera igual a mi ex. Le respondí que lo peor era que todas, absolutamente todas, decían lo mismo. Yo no soy como las demás, yo no haría eso, yo no soy así. Y que al final las acciones son las que hablan, no los discursos. Le dije que si ahora, sin salir, sin tomar, sin ir a fiestas, estaba escondiendo cosas,
No quería imaginarme cuando entrara a la universidad, rodeada de más gente, más tentaciones, más historias. Discutimos largo rato. Yo me levanté y me fui caminando, con ella alcanzándome, agarrándome del brazo, llorando, diciéndome que quería recuperar mi confianza, que de verdad se había dado cuenta de lo que había hecho y por eso decidió decirme. Le dije que ni siquiera sentía que supiera por qué pedía perdón, que solo lo hacía porque tenía miedo de perderme, no porque entendiera la magnitud, y me fui. Ella se fue a su casa. Al día siguiente me escribió. Me dijo que no se había quitado el anillo, que seguía ahí, que quería arreglarlo, que me amaba, que conmigo se sentía especial, diferente. Yo, siendo honesto, no sabía qué contestar. Le dije que no estaba seguro de lo que sentía, que tenía la cabeza llena de la historia con Paula, que no podía creer que se hubiera atrevido a repetir algo tan parecido sabiendo todo. De pronto, silencio, me bloqueó de Facebook y de WhatsApp. Minutos después, desde otra cuenta, me mandó un mensaje, que su mamá había descubierto todo, que había leído algo, que no quería que habláramos más, que le había quitado el celular. No sé cuánto de eso es cierto y cuánto es una salida de emergencia. Solo sé que se desconectó de mi vida de golpe, dejando el ruido de todo lo que pasó flotando. Hoy, mientras escribo esto, me duele, pero ya no sé exactamente qué siento por ella. Parte de mí la extraña, otra parte descansa en paz, sabiendo que no voy a vivir con la angustia de qué cosa me está ocultando esta semana. Y otra parte, la más cansada, se pregunta si el problema soy yo por siempre elegir historias que huelen a repetición desde el primer día. ¿Creen que exageré al armar todo este drama por un mensaje que no me contó, o que cualquiera, con mi historial y todas las señales que ella ignoró, habría reaccionado igual o incluso peor en mi lugar? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte, nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.